aquí estamos, ¿no? Entonces, de hecho, veíamos la clase pasada el lema 1N, donde pues lo que necesitamos es como una especie de memoria que nos diga cuántos ceros tienes para poder reproducir los unos iguales. Sin embargo, el autómata finito no cuenta con esta memoria, por lo tanto, pues no, esto no es un lenguaje regular, porque habíamos dicho una de las conclusiones importantísimas que tuvimos, la retomo, es que eh, todos los lenguajes regulares son equivalentes a un autómata finito, un autómata finito determinista y que un autómata finito con tamaño mínimo determinista, ¿no? Entonces sabemos que autómatas y lenguajes regulares son equivalentes, y entonces en principio pues podríamos pensar que ese no es un autómata, más bien no es un lenguaje regular, porque no puedo encontrar un autómata, pero el problema es que, bueno, ¿cómo demuestro que no puedo encontrar un autómata, no? Más que eso vamos a demostrar que no cumple el lema del bombeo, porque dijimos que el lema del bombeo es una caracterización de los lenguajes regulares, es decir, de hecho podríamos agregarlo aquí, ¿no? Todo el lenguaje regular, bueno, son equivalentes, que él es un lenguaje regular, él es aceptado por un autómata finito, o él cumple el lema del bombeo. Entonces podríamos ponerlo ahí también, ¿no? Y el lema del bombeo, pues lo que nos dice, y es un poquito rara su construcción, nos dice que existe un N, una constante, es la constante del bombeo, vamos a llamarlo la constante del pumping, que depende del lenguaje, o sea, dependiendo del lenguaje tengo una constante, de hecho te vamos a ver algunos casos particulares, tal que toda W, toda cadena del lenguaje que tenga una longitud mayor a N, va a cumplir con lo siguiente, ¿no? Que en primer lugar va a poderse dividir en tres subcadenas, X, Y, Z, tales que estas subcadenas, la primera Y, bueno, no la primera, pero la del medio Y, va a ser diferente del epsilon, es decir, ser una cadena de longitud, o menos un símbolo o más símbolos. Después, XY, o sea, el prefijo, de hecho, está bien, XY es el prefijo, tiene que ser menor o igual a N. Y después vamos a ver que esa es precisamente la parte del bombeo, que puedo bombear Y para producir elementos del lenguaje. Es decir, que X a la Y a cualquier potencia, o sea, casi podemos decir X, Y estrella de Klein Z está en el lenguaje, ¿no? Esto es equivalente a eso, es decir, es lo mismo que decir esto que de X, es lo mismo que decir X, Y estrella, Z está en el lenguaje, ¿no? Porque es precisamente Y bombeada, ¿no? Y cero o más veces, o sea, XZ está en el lenguaje porque pues es Y igual a epsilon, Y estrellita igual a epsilon, XYY está en el lenguaje, XYZ, perdón, XYYZ está en el lenguaje, entonces todos estos están en el lenguaje. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que se puede bombear Y. Y la clase pasada vimos un ejemplo de aplicación, pero hoy vamos a ver su demostración. Vamos a ver cómo se demuestra este lema del bombeo, ¿no? Entonces, vamos a definir un autómata, vamos a dar un lenguaje L regular, entonces, que va a ser un autómata finito, ¿no? Vamos a asociarlo a un autómata finito determinista, que procese, que acepte este lenguaje regular, ¿no? Entonces vamos a tener este autómata que va a ser Q, sigma, delta, Q0, F. Y sabemos ya que todo autómata finito tiene, autómata finito determinista, podemos transformarlo al menor número de estados. Entonces, hacer el autómata finito con el menor número de estados. Ya tenemos el algoritmo para hacer eso. Entonces, si no es el más pequeño, le podemos aplicar el algoritmo. Y entonces vamos a suponer que el número de estados mínimo de ese autómata, es decir, el número de estados más pequeños de un autómata que acepta el lenguaje L, es n. Entonces tengo n. Y de hecho esa va a ser la constante que yo quiero elegir, ¿no? La constante del autómata más pequeño que procesa el lenguaje L. Entonces vamos a construir una cadena, que precisamente va a ser una cadena que vamos a ver qué pasa con este tipo de cadenas. En particular, pues va a ser una cadena que va a tener una longitud mayor o igual a n, que es lo que nos pide el lema del bombeo, ¿no? Entonces, vamos la cadena del lema del bombeo, ¿no? Entonces, tenemos cualquier cadena de longitud mayor a n, y vamos a dividirla en sus símbolos, ¿no? Que van a ser A1, A2, AM, que son símbolos de alfabeto, precisamente o sea, va a tener M símbolos, donde M es igual o mayor o igual a N, ¿no? Entonces, vamos a tomar esos símbolos. Y entonces, ahora sí vamos a hacer una cuestión aquí interesante, que va a ser, vamos a construir lo que nos falta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este autómata. Y entonces vamos a tomar precisamente los estados 1n,
y vamos a ver qué pasa con sus dos, porque recuerden, m es mayor o igual a n, entonces, bueno, puede haber varios casos. Entonces, vamos a tomar precisamente la transición extendida de Q0 hacia I. Entonces, pues aquí lo que estamos diciendo es como ver hacia dónde nos llevan pedazos de la cadena, ¿no? Entonces, de A1 a I nos va a llevar a P1. Es decir, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Vamos a pensarlo así. Tengo una... aquí está, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es voy a tener mi estado Q0 de mi autómata mínimo, Q0. Entonces, tengo mi estado Q0. Yo sé que el autómata tiene a lo mucho en estados, perdón, ¿no? Entonces aquí pongo Qn y Qn va a ser mi estado final. Y después tengo una cadena que es precisamente mayor o igual a n, porque se puede haber ciclos, entonces m va a ser mayor o igual a n. Vamos a poner mayor o igual a n. Y por acá va a haber, por ejemplo, aquí estoy hablando de un PI, ¿no? Entonces, PI, este es PI. Entonces aquí tengo un PI. Y lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, para llegar, vamos a ponerlo directo, ¿no? En vez de poner, o sea, aquí pasaría por varios estados, Q1, Q2, etcétera, pero aquí paso con la cadena, o sea, estoy como dibujando la expresión regular, A1, A2, hasta I, ¿no? Entonces, por aquí llego hasta I. Entonces, esto precisamente es, bueno, aquí como les digo, cada símbolo va en un estado, o sea, aquí tendría que tener un estado, aquí tenía que tener otro, aquí tenía que tener otro, entonces para ir pasando así, pero lo dibujé todo como de golpe, ¿no? Entonces, este ya es ahí, y ahí pues precisamente el estado anterior nos lleva hacia acá. Después vamos a ver qué pasa con lo demás, o sea, esta es la primera parte, ¿no? Como que construye, bueno, aquí de hecho pues sabemos que aquí tiene que haber otra cadena o sea, finalmente la cadena tiene que llevarme al estado final AM porque es una cadena de lenguaje, ¿no? Elegí una cadena de lenguaje. Vamos a ver qué nos dice el teorema. Entonces, acá no. Entonces, precisamente, ese va a ser el primer caso. Entonces, y bueno, vamos a esperar que aquí que es P0, bueno, pues, bueno, no, lo único que está diciendo es cambiar el nombre, ¿no? P0 va a ser igual a Q0, o sea, aquí podríamos hacer QI, pero bueno, no sé por qué hizo eso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, estos N más 1 estados, eh, eh, pues precisamente lo que tenemos aquí es algo importante, ¿no? O sea, pensemos precisamente o sea, pensemos qué pasa si la cadena, estamos diciendo que m es igual a n. Entonces, si la cadena es igual a n, pues entonces la cadena, digamos, vamos a ponerlo así. O sea, si la cadena es igual a n, pues entonces puedo pasar, digamos, aquí sería i más 1 y hasta am, ¿no? Se podría pasar directamente, ¿no? Pero si la cadena, o sea, precisamente como estoy diciendo que toda, o sea, el lema del bombeo lo que dice es que eso es para toda cadena que tenga longitud mayor o igual a n, entonces el caso de igual a n sería este, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo un caso de que sea mayor a n? Entonces, al menos tengo que tener n más 1, no estoy pensando en ese caso donde tengo que tener n más 1, entonces precisamente si tengo una cadena de n más 1, pues lo que tiene que pasar aquí, pues aquí, por ejemplo, tengo estos estados, entonces tengo por ejemplo, aquí sería hasta AN, vamos a poner aquí en lugar de AM, vamos a poner AN, pero tengo un AN más 1, ¿no? O sea, tengo aquí AN, este es AN, ¿no? Este es AN, pero tendría que tener un AN más 1, que tiene que pasar, como nada más tengo n estados, nada más tengo n estados, entonces debe haber al menos un estado que se repita. O sea, tiene que ver como un ciclo, ¿no? Por ejemplo, puede haber este ciclo o puede, no sé, por ejemplo, regresar por acá y hacer cosas así para poder precisamente abarcar cadenas de longitud mayor a n. Si no, el autómata procesaría únicamente cadenas de tamaño n y pues, el autómata sabemos que un autómata puede procesar incluso cadenas de longitud infinita, ¿no? Entonces, precisamente puede precisamente estamos pensando qué pasa cuando hay más símbolos que estados. Entonces, si eso pasa, si tenemos al menos n más 1 estados, o más de eso, digamos, si tenemos mayor a n, vamos a tener que no todos los estados puedan ser distintos. Debe haber una API tal que precisamente sean como distintas, o sea, que más bien que sean iguales, ¿no? Porque precisamente como que se tiene que repetir un estado, ¿no? Varias veces. Entonces, precisamente como tienes en estados, entonces tiene que haber una I y una J, que digamos que estén precisamente en el paso de las cadenas, tal que los estados sean iguales. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que precisamente, o sea, vamos a pasarlo así, voy a quitar esta parte de acá. Aquí no.
Entonces aquí tendría, por ejemplo, vamos a poner, o sea, la idea es que precisamente por acá tendría PJ, ¿no? Entonces, por acá tendría PJ, algo así, y precisamente PJ me va a llevar, vamos a ponerle aquí de A, J más 1, a J más 2, o sea, aquí también hay estados, obviamente, ¿no? Aquí hay un estado, a J más 2, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos hasta AM, ¿no? Que sería precisamente pensando que AM es estrictamente mayor a N. Y lo que nos está diciendo, como precisamente aquí debe haber algunos estados, o sea, que estos dos sean iguales, ¿no? Es lo que estamos diciendo, para que precisamente los estados el autómata pueda procesar cadenas de longitud mayor a N. Entonces, estos dos, PI y PJ, tendrían que ser iguales. Pero si eso pasa, o sea, pensamos aquí, o sea, de hecho aquí lo que tendríamos, o sea, no, vamos a ponerlo así, voy a quitarlo acá. Es que aquí entonces tendríamos algún lugar, algún paso, vamos a ponerlo así, o sea, no importa, no va a poner flechita porque pues pensamos que son iguales, donde tengo pues símbolos que me restan, o sea, pensamos que al final A1, ahí, bueno, I digamos, los elementos de la longitud de esta cadena, más la longitud de esta cadena es N, pero yo estoy tomando una cadena que es mayor a N, entonces aquí tengo que tener elementos que sean los que me faltan, ¿no? De ahí más 1 hasta I más 1 hasta AJ. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Y precisamente esta es la forma en que voy a dividir mi cadena. Este va a ser, lo vamos a poner aquí. Este va a ser la subcadena que voy a llamar X. Esta va a ser la subcadena que voy a llamar Y. Y esta va a ser la subcadena que voy a llamar Z, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces, precisamente ya con esto, precisamente podemos precisamente dividir las cadenas en esto, ¿no? Va a ser la cadena X, que va a ser lo que ahorita vimos, la primera parte de la cadena. Después la cadena Y, que va a ser como la parte intermedia, la del medio de la cadena. Y la cadena Z, que va a ser el sufijo de la cadena, la parte final de la cadena, ¿no? Precisamente dentro del autómata, X va a ir de P0 a P1, Y va a ir de PI a PJ, y perdón, Z va a ir de PJ al último estado, ¿no? A su P, su pendiente. Entonces, aquí tenemos esos casos, y bueno, entonces nuestro autómata va a quedar más o menos de esta forma. Aquí, o sea, aquí está como lo que acabamos de hacer. Tenemos X, Y y Z, y precisamente aquí tenemos como esta parte, ¿no? La parte interesante que va a ser como la partitud del bombeo, ¿no? Entonces, ahí hicimos la división. O sea, lo que hemos demostrado es esta primera parte, es que precisamente si el lenguaje es regular, podemos dividirlo en tres partes. Ahora nos falta mostrar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa precisamente con la longitud de las subcadenas. O sea, queremos que la subcadena Y tenga longitud mayor a 0 y queremos que XY, el prefijo, tenga longitud menor o igual a N. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, o sea, puede pasar, por ejemplo, que I sea igual a 0, es decir, que precisamente, o sea, aquí, voy a ir otra vez acá, que esta I sea igual a este elemento, y entonces aquí tengo, pues lo que pasaría es que esta X sería epsilon, ¿no? Entonces, ese sería un caso particular, ¿no? Entonces, en ese caso puede ser, o sea, puede pasar, no es que sea así, pero puede pasar, ¿no? También podemos tener el caso contrario, en donde precisamente J, o sea, la parte que sigue, es igual a N, igual a M, o sea, que tengo una cadena que sea de longitud M, y entonces también Z podría ser epsilon. Es decir, X y Z pueden ser epsilon. Pero lo que sí estamos pidiendo es precisamente que Y no sea epsilon. Entonces, Y tiene que ser diferente de epsilon, porque además, precisamente nosotros pedimos que N sea mayor a 0, ¿no? Entonces, es algo que pedimos. Entonces, bueno, en particular, precisamente Y está entre I y J, y bueno, lo que vamos a notar es que precisamente J menos I tiene que ser diferente de 0, porque nosotros pues estamos pidiendo una N mayor a 0, y entonces si ambas son epsilon, que sería el peor de los casos, pues entonces Y tiene que ser mayor a 0, tiene que ser diferente de 0, y entonces de hecho de ahí tenemos que J menos I es diferente de 0, ¿no? Como que llegamos a esa conclusión. Y ahora que vemos qué pasa, ¿no? Entonces sabemos que X en particular tiene longitud I, que puede ser 0, que puede ser mayor a 0. Y tiene longitud J menos I. Y por lo tanto, si concatenamos X con Y, pues sabemos que la longitud, la concatenación de las cadenas, es la suma de las longitudes de las cadenas. Entonces tenemos J menos I más I, o sea, bueno, o I más J menos I. Entonces anulamos la I y me queda que la longitud
La longitud de XY es igual a J. Pero precisamente la forma en que los hemos elegido, de hecho aquí lo hemos señalado, ¿no? J tiene que ser estrictamente mayor a I, e I puede ser mayor o igual a 0. I puede ser 0, pero como J tiene que ser mayor a I, entonces J es mayor a 0, ¿no? Entonces, como hemos pedido que J sea mayor a 0, entonces, bueno, más bien que nada, lo que queremos mostrar lo contrario, que J es menor o igual a N, que es la parte de acá. Entonces, precisamente J es menor o igual a N. Entonces, en particular, XY tiene longitud menor o igual a N. Entonces, ya hemos demostrado estas dos partes, ya hemos demostrado que se puede dividir, que se puede, que Y es diferente de epsilon y que XY tiene longitud menor o igual a N. Pues ya hemos demostrado eso, ¿no? Ya hemos llegado a eso. Entonces, ya tenemos como, lo único que nos falta es la parte del bombeo, ya tenemos la otra parte del lema. Del lema. Falta precisamente la parte del bombeo, pero precisamente aquí vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer inducción sobre K, que es precisamente las veces que se bombea, ¿no? Entonces, en el primer caso, la K va a ser igual a 0. Pues aquí lo que tenemos es que KY a la 0, pues es K epsilon Z, y eso es igual a XZ. Entonces, lo que estamos diciendo es que esa cadena XZ va de P0 a P1 bueno, bueno, voy a la gráfica que está mejor, ¿no? Porque precisamente va de P0 a PI y de PI a PN, pero aquí lo que tenemos, o sea, aquí también, o sea, precisamente lo que estábamos diciendo, déjenme ver acá, ¿no? Acá en la diapositiva, ¿no? Es que quitamos esto acá. O sea, esto de acá es X, habíamos dicho que esto de acá era X, esto de acá era Z, que acá teníamos Y, pero precisamente teníamos que este PI y este PJ eran iguales. Entonces, de hecho, aquí lo que tenemos es como una especie de ciclo, ¿no? Tenemos precisamente un ciclo. Entonces, pues yo puedo eliminar este ciclo y de hecho vemos que puedo pasar con X puedo pasar hasta PI y de acá, como PI y PJ son iguales, puedo llegar hasta el final. Entonces, por tanto, puedo ver que XZ, o sea, con Y a la 0, es parte del lenguaje. Entonces, la parte de la base de inducción queda demostrada, ¿no? O sea, sé que XZ está en el lenguaje. Ya por la inducción vamos entonces a hacer la inducción. Entonces, nuestra hipótesis de inducción es que X, Y, K, Z está en el lenguaje. Pero precisamente podemos ver que si tomamos el siguiente paso, que sería X, Y, K más 1, Z, pues es por definición precisamente de la potencia de la cadena, de las cadenas, entonces tenemos X, Y, K, Y, Z. Entonces tenemos este caso, ¿no? Y pues de hecho, pues lo que tenemos, o sea, sabemos que X, Y, K, Z están en el lenguaje, o sea, que son aceptados por el autómata. Y lo que aquí vamos a notar, o sea, si X, Y, K es aceptado por el autómata, lo que estamos diciendo es que X, Y, K pasa de P0 a PJ, ¿no? Voy a ver tantitos que están tocando, entonces nada más voy a ver. No, se me olvidaron mis gastos y ya no puedo terminar. ¿Están todos? Estos son los de aquí, estos son los exámenes ahora. No, muchas gracias. Sí, Pero es que no me pediría que te dijiste nada más las tareas. No, las dejé, los veas por correo para el martes. sí, esta vez sí, yo califico las tareas. Igual quiere que vea algo en especial la siguiente semana. Pues ya empezamos con, bueno, que veas un poco de genéticos, que sí es importante para que lo vayan a ver. Okay. Y empezamos con probabilidades de crecimiento. Okay. ¿Puedes? Me parece, sí, igual planeaba resolver el examen. Y Sí, sería perfecto. para que vieran pues, cómo les van a salir. Pero, Pero, ¿es obvio? sí, ¿Es obvio? sí, aquí. Sí. Hasta luego. Hasta luego, ¿qué? Nos vemos. Sí. No se veía. Sí, pues. Disculpen. Entonces, bueno, seguimos, déjenme. Ahí estamos. Entonces, bueno, lo que estábamos en esto, ¿no? Estamos usando ya la hipótesis de inducción, o sea, YK, o sea, por hipótesis de inducción sabemos que YK está en el lenguaje, o sea, aquí tenemos un YK, ¿no? O sea, tenemos que
O sea, tenemos esta idea. Vamos a ponerlo aquí, voy a quitar esta de acá. Entonces, tenemos esto, YK está acá. O sea, tenemos algo así. Pero precisamente, o sea, pensemos este como un ciclo, ¿no? Pensemos como este como un ciclo. Entonces, precisamente este ciclo, pues lo que puede hacer es repetir una vez más Y, o sea, lo que estamos teniendo acá. Entonces, si tenemos esto, tenemos X, Y, K, Z, pero también podemos, como estamos repitiendo varias veces Y, podemos repetirlo una vez más en este ciclo, y pues esto nos va a dar el YK más 1, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Porque precisamente PI y PJ son iguales, es lo que estamos asumiendo, porque no pueden ser distintos, porque si no tendríamos que tener un autómata mayor a n. Entonces, precisamente eso pasa. Y pues lo que tenemos es que como PI es igual a PJ, entonces también esto va a estar acá. O sea, lo que acabamos de argumentar. Aquí se ve como también gráficamente X, Z, y tenemos como un ciclo Y. Y entonces Y puede repetirse cuantas veces quiera, y por lo tanto, pues sabemos o concluimos que X, Y, K, Z van a estar en el lenguaje. Entonces, no sé si hasta aquí se entiende la idea, si hay una pregunta sobre esto. O sea, de hecho, esto ya demostramos todo, ¿no? Porque ya demostramos, o sea, lo primero que demostramos es que la primera, de hecho, está dividido así en las láminas, ¿no? La primera parte es demostrar que, esta primera parte, demostrar que W se puede dividir en X, Y, Z. La segunda parte es ver los primeros dos elementos, ¿no? Que Y es diferente de epsilon y que la longitud de la cadena. Entonces, Y es diferente de epsilon, que es lo que demostramos acá, y que el XY es menor o igual a N. Y finalmente demostramos la parte del bombeo, que es simplemente que podemos bombear Y en la cadena y lo hicimos por inducción. Entonces, dudas, preguntas hasta acá. ¿Todo bien? Entonces, creo que el lema del bombeo pues ya lo tenemos. Y bueno, quería hacer algunos ejemplitos, ya nada más con esto para acabar. O sea, aquí de hecho ya acabamos de hablar de todo, pero antes de irnos, digamos, ya a lo que viene, quería poner unos ejemplitos. Déjenme, voy acá, antes de quitar esto de acá. Entonces pensemos, ahora ya sabemos que el lema del bombeo es cierto, ya sabemos que se aplica, ya lo demostramos, de hecho ya lo vimos para el problema de X, N y N. Entonces vamos a pensar en un autómata, vamos a pensar en un lenguaje simple, vamos a pensar que tenemos este autómata, voy a pensar en aquí Q0, es un ejemplo nada más. Este es un autómata donde sí se va a aplicar el lenguaje, ¿no? Entonces tengo este estado y vamos a ponerlo así. Q0, vamos a poner aquí un ciclo con 0. Tenemos un ciclo que va con 0. Estamos con el internet. Entonces Q0. Después, de hecho, va a ser como una especie de contador, ¿no? Después este puede ir hacia Q1 y vamos a poner a Q1 como final. Y entonces Q1 como final. Aquí está Q1 como final. Y aquí puede haber precisamente un ciclo que va a ser 0. Y un 1 de regreso, ¿no? A ver si estoy bien así. O, no, mejor vamos a poner este como final, el Q0, y este como sin final, ¿no? Para que precisamente veamos que el lenguaje puede aceptar, ¿no? Este lenguaje puede aceptar el lenguaje epsilon, puede aceptar el lenguaje 0, se puede aceptar a 0. Déjenme ver. Mejor si vamos a hacer el caso anterior. Estoy ya repitiendo, porque es que creo que quiero ver cuál es más sencillo de ver. Así, ¿no? O sea, este puede aceptar el lenguaje 0,1 y después puede aceptar precisamente al lenguaje, bueno, al lenguaje que viene, que es 0, estrellita, 1, y bueno, tiene que seguir precisamente 0, 1, todo esto estrellitas. Ese es el lenguaje que acepta este autómata, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Con el lema del bombeo, ¿no? Porque precisamente, bueno, aquí, por ejemplo, el problema sería encontrar la constante, pero, por ejemplo, aquí sabemos, de hecho, podríamos pensar que la constante es igual a 2, que de hecho es el tamaño de este autómata que es el más pequeño posible. Porque bueno, ¿qué pasa con una cadena de longitud 2? Aquí tenemos 0, o sea, una cadena de longitud 2 es 0, ¿no? Es la más pequeña posible. De dos longitudes, porque tenemos cadenas de longitud 1 que es 1, pero por ejemplo, si tomamos longitud 1 y queremos meter acá el bombear 1,
pues no se va a poder porque pues precisamente 1, 1, 1, de hecho sí, bueno, creo que sí, en este caso sí es, ¿no? Porque puede, o sea, puede pasar sin los ciclos, entonces, bueno, creo que en este caso sí será, eh, sí será, de hecho creo que hasta con uno se da, ¿no? Que es el caso particular, entonces, nada más quiero ver si voy a tener mi tabla, entonces, eh, que hasta con uno que se da, porque precisamente es 1, 1, 1, como que se repite en el ciclo, ¿no? Pero bueno, entonces pensemos esto, entonces vamos a pensarlo para 2, que es como la constante de bombeo, ¿no? Entonces tomamos para 2, y pues de hecho podemos ver que W es esta, ¿no? W necesariamente tiene que ser esta es Z, y X es epsilon, o sea, X es igual a epsilon. Cumple las propiedades, Y es diferente del vacío, porque es 0, epsilon, que es epsilon cortado con Y, su longitud, que es nada más Y, ¿no? Es menor o igual a, es de hecho menor estricto a 2, y precisamente bombear 0 en 1, 0, 1, perdón, bueno, X bombear Y está en el lenguaje, ¿no? Porque precisamente si esto es epsilon, pues todo eso está en el lenguaje, ¿no? Y lo mismo lo podemos ver para otras cadenas. O sea, esta no es la única cadena, podemos pensar, por ejemplo, pensemos en una cadena que sea 0, 0, 1. No, bueno, una cadena así, no vamos a pensar. Una cadena simple. O sea, 0, voy a quitar esta acá. 1, 1. Vamos a pensar en la cadena más simple que podemos hacer, 0, 1, 0. Igual hasta, bueno, vamos a hacer una poquito más complicada, vamos a repetir esto una vez. Entonces vamos a poner aquí 0, 1, 0, 1. Entonces tenemos esta cadena. Entonces aquí pues, el punto es nada más encontrar cuáles son los valores que yo puedo repetir. De hecho aquí, pues ahí de hecho es un poquito trivial, ¿no? Porque precisamente yo puedo tomar esta parte, o sea, esta de acá que es 0, 1, 0, 1, y tomar esta como Y. Ah, pero perdón, tiene que ser menor a 2, ¿no? Entonces, pues incluso puedo tomar algo más pequeño, ¿no? De hecho, puedo tomar lo mismo, de hecho tiene que ser el prefijo, ¿no? Porque tengo que tomar, eh, pues si quiero incluso esta la puedo tomar, ¿no? Porque puedo bombear esta y precisamente lo que va a hacer, por ejemplo, 0, bueno, 0, 1, si quito esta, pues va a quedar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que precisamente está en el lenguaje, porque pues es parte, o sea, empieza con 0, 1 y se repite estos casos de acá, ¿no? Entonces, puedo tomar esa, ¿no? También puedo tomar Y, hacer el mismo caso, tomar Y como el 0, y también lo puedo bombear y también está en el lenguaje. Entonces, en este caso, como son lenguajes regulares, pues es trivial, ¿no? Pero vamos a hacer un caso, voy a quitar eso de acá. Entonces, cuando es el lenguaje regular, pues quizá lo difícil es encontrar precisamente la N, que sea la constante del bombeo, ¿no? Esa es la parte un poquito difícil puede ser, ¿no? Pero vamos a hacer un caso que va a ser particular. ¿Se acuerdan del lenguaje de los palíndromos? Que son todas las cadenas W, tal que W es igual a su inverso, ¿no? W es igual a su inverso. Este no es un lenguaje regular y vamos a demostrar por qué, ¿no? Vamos a demostrar qué pasa. De hecho, en general, estas cadenas van a ser de la forma, ¿cómo le podemos poner? A, C, B. Tienen que ser de esta forma, ¿no? Donde, bueno, C es un símbolo, o sea, C, vas a pasar 0, 1. De hecho, son de la forma, vamos a ponerlo así. Bueno, son de la forma esta, ¿no? Son de la forma, más que nada, o sea, más que esto, son de la forma A, C, A reverso. O sea, como así, ¿no? Donde C es un símbolo, o sea, puede ser un 0, un 1, bueno, otro símbolo, es un solo símbolo, y ya es una cadena. Entonces, todos los palíndromos son de esta forma. Ese también puede ser epsilon, ¿no? También puede ser epsilon. Entonces, ponemos aquí epsilon, porque precisamente podemos ser de esta forma, ¿no? Vamos a pensar en los ceros y unos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cadenas como 0, 1, y aquí podemos poner un 1, y tenemos que poner el espejo de esta, que es 1, 0, ¿no? Entonces, este es un palíndromo porque lo leemos para adelante, es lo mismo que leerlo para atrás, ¿no? Entonces, es un palíndromo. Y bueno, esas son las cadenas que podemos tener. También, por ejemplo, si C es igual a epsilon, pues tenemos 0, 1, 1, 0, que también es palíndromo. Entonces, tenemos estos casos. Pero, pues, precisamente podemos empezar a buscar las N's. Por ejemplo, ¿qué pasa si pensamos que N es igual a 1, ¿no? En este caso, pues, en este caso, pues, podemos tener nada más C, que es una constante que puede ser 0, 1. Entonces podemos tener estos dos casos, ¿no? Que son los únicos casos, son palíndromos triviales, pero bueno.
Aquí el problema es que precisamente, pues, y tiene que ser solo estos elementos. Y bueno, en este caso sí se cumple, porque precisamente epsilon, digo, x y z son epsilon, y y tiene que ser 0, de tal forma que la longitud de y sea menor o igual a 1, de xy, ¿no? De xy. Entonces, que el prefijo sea menor o igual a 1. Y vemos, pues, que en particular 0, 0 si está en el lenguaje, o sea, 0 repetido varias veces, y bueno, también 1, 1 está en el lenguaje, ¿no? Porque son palíndromos, porque son el mismo síndromo. Pero lo que va a pasar es que, bueno, es para toda n mayor o igual para toda, perdón, para toda cadena que tenga longitud mayor o igual a n. Entonces, podemos pensar qué pasa con n igual a 2. O sea, si n es nuestra constante, entonces también puede pasar tiene que pasar para las cadenas de longitud 2. Las cadenas de longitud 2 son de la forma, y bueno, pues ponerlo así, ¿no? ¿no? O sea, son de la forma 0, 0, 1, 1, básicamente, ¿no? Porque si no, o sea, no pueden ser de otra forma, para que sean palíndromos. Pero, precisamente aquí, pues otra vez tengo que ver cuál es y y cuál es x. Entonces aquí, pues como que empieza a verse un poco el problema. Todavía no del todo, me parece, porque, bueno, en general, bueno, 0, 0, o sea, si aplico, o sea, si escojo y igual a esto, luego y igual a esto, pues se cumple, ¿no? Entonces aquí realmente tampoco hay problema porque puedo bombear, como son el mismo símbolo, pues puedo bombearlo, pero creo que el problema será n igual a 3. Entonces, otra vez aquí ahora A, C, A. Entonces aquí, como estoy precisamente pensando en la longitud menor a 1, entonces tendría que tomar como un símbolo que tenga, o sea, x, y tiene que ser un símbolo menor a... De hecho, vemos que el 1 no me sirve, ¿no? Porque eh, lo que va a pasar con el 1 es que lo único que puedo hacer es tomar el primer símbolo. Pero pues el primer símbolo sería necesariamente y entonces esto eh, sería z, ¿no? Sería z y esto sería y x sería epsilon. Para que precisamente mi cadena sea menor o igual a 1, mi cadena XY. Entonces, pero aquí precisamente voy a notar que precisamente si yo repito, o sea, esto no va a estar en A, CA, esto ya no está en los palíndromos, porque ya no es un palíndromo, o sea, porque puedo tener, por ejemplo, en particular, puedo tener CA, que es un número que empieza con, digamos, con 1, o con, por ejemplo, puedo tener 1, 0, y eso ya no es un palíndromo. Entonces, ya sé que al menos n no es una constante. De hecho, pues no es, podría ser 2, por ejemplo, a lo mejor n ya descarté, porque no me sirvió en este caso, pero podría ser 2. Entonces, si tomo 2, entonces tengo que tomar AC. Entonces, aquí tomo AC como Y. Bueno, puedo tomar Y igual a C y este igual a X, ¿no? Para que me quede, porque igual si tomo AC no me va a salir, porque si repito AC, pues va a ser AC, AC, y como que se va a meter el simbolito C en medio y tampoco es un palíndromo. Pero si tomo X igual a Z igual a y Y igual a C, entonces ahora sí cumplo, ese AC, bueno, XY es menor igual a 2, y Y es igual diferente vacío, los demás no me interesan, pero tengo las dos condiciones, pues de cierta forma, pues precisamente sí puedo bombear, o sea, puedo tener A, C, A. Entonces, como que, como que 2 sigue siendo candidato, ¿no? Eso es en el lenguaje. Pero si me voy más, o sea, eso se cumple para 3, pero ahora ¿qué pasa para 4? ¿No? Y bueno, no quiero agotar mucho esto, pero ahorita vamos a hacer la demostración general de que no es lenguaje regular. Pero si tengo 4, pues entonces tiene que ser de esta forma. No sé, dejamos así. Y de hecho, con 4 creo que también no funciona, porque tendría que ser, bueno, puedo tener aquí, vamos a ponerlo así. A, B, o sea, A y B son distintos símbolos, y después B, ¿no? Entonces, lo único que puedo tomar es precisamente A, B, o sea, ya sea, no puedo tomar todos estos componentes, entonces X tiene que ser B y Y tiene que ser el caso, ¿no? Tiene que ser B. Y aquí, pues, el problema es que precisamente aquí ya no se cumple, ¿no? Porque solamente puedo tener A, o sea, puedo bombear Y con 0, o sea, Y, quitarlo, Y a la 0, y entonces me queda ABA. Ah, bueno, eso es un palíndromo. Entonces, aquí sí que se cumple, ¿no? Pero igual puedo ir bombeándolo, por ejemplo, A, B, B, este creo que sí no es palíndromo. No, no es, es que sí, bueno, no, hasta aquí creo que todavía se cumple, ¿no? Creo que el caso es cuando precisamente ya empieza a aparecer la C aquí, ¿no? Cuando tenemos el caso igual a 3, a 5, perdón, entonces A, B, C, B, A, y aquí sí necesito
tomar, o sea, aquí sí hago esto, entonces tomo X y Y precisamente ahora si bombeo precisamente A, por ejemplo, si pongo ACBA, esto ya no es un palíndromo, ¿no? Esto sí ya no es un palíndromo. Entonces, en el caso n igual a 5, pues me impide que este sea igual a palíndromo, y bueno, yo así podría irme como uno por uno, o sea, como que tendríamos que hacerlo uno por uno, pero vamos viendo más o menos de qué trata el asunto, o sea, como que no se va, como que hay un punto en que no se puede, y obviamente no vamos a hacer uno por uno porque es demasiado, pero vamos a ver qué pasa, voy a borrar todo, vamos a ver qué pasa en el caso general, ¿no? En el caso general, precisamente, pues los palíndromos tienen que ser de la forma, o sea, los palíndromos tienen que ser de la forma 0 más 1n, con, bueno, aquí un c que puede ser un 0, 1, 0 más 1n, ¿no? Bueno, cualquier, o sea, tiene que estar 0 más 1n reverso, de hecho, ¿no? Bueno, doble 1, entonces aquí tenemos dos casos. Entonces, lo que precisamente para que se cumpla la primera propiedad, o sea, tenemos que dividir w en x, y, z, entonces x tiene que ser de la forma, y vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a poner, x tiene que ser de la forma 0 más 1k, ¿no? O sea, tiene que ser cualquier símbolo k veces, con k menor a n, ¿no? De hecho, k menor a n, ¿no? Porque ahorita vamos a ver por qué. O menor o igual a n, ¿no? De hecho, no, menor a n, porque tiene que ser. Y tiene que también ser de la forma, ponerlo aquí, y tiene que ser de la forma 0 más 1, y vamos a ponerle aquí j, ¿no? Que es el caso. Vamos a poner j, déjenme ver cómo lo tengo anotado. Sí, va a ser 0 más 1 j, ¿no? Donde j tiene que ser, ahora sí, menor o igual a n, y bueno, esto tiene que ser además mayor a 1, ¿no? Mayor estrictamente, mayor o igual a 1, porque y tiene que ser igual a epsilon, diferente de epsilon, perdón. Y z, entonces, o sea, ya, o sea, bueno, y aquí tengo que poner otra condición, ¿no? Que k más j sea menor o igual a n, ¿no? Porque al final lo que yo quiero es que el prefijo xy sea menor o igual a n, es una de las condiciones del lema del bombeo. Entonces lo que tengo es precisamente que z, entonces va a tener que ser de la forma 0 más 1, eh, n menos k menos j, o sea, n menos k menos j, y después aquí cualquier símbolo, que puede ser, o sea, pongo c, y después 0 más 1, n. Pero precisamente lo que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a pensar que esto implica que yo puedo poner, o sea, xz puede ser parte de mi lenguaje por lo demás del bombeo, ¿no? Porque precisamente puedo bombear 0 veces y. Entonces xz va a ser igual, hago de esta forma. Obviamente tiene que ser reverso, pero aquí vamos a ver una contradicción, o sea, puede ser xk es concatenado con 0 más 1 n menos k menos j veces, y concatenado con c, con 0 más 1 más n. Y de hecho, este tiene que ser al reverso de todo lo que está acá, ¿no? Pero eso no importa ahorita. O sea, lo que queremos mostrar es una contradicción. Entonces, 0 más k, 0 más 1, o sea, con esta potencia k, pues, con esta potencia n menos k, pues nos da n menos j. Nos da c, 0 más 1, n, ¿no? Y esto, o sea, precisamente decíamos, déjenme ver, decíamos, voy a poner otro colorcito. Esto de acá tiene que ser el reverso de esto, pero el reverso obviamente tiene que tener la misma longitud. Y este de acá tiene longitud menor, o sea, esto es menor o igual a n, porque además habíamos dicho que j tiene que ser estrictamente mayor a 1 porque la condición del lema del bombeo. Entonces, por eso, precisamente lo que va a pasar aquí, entonces, es que este no puede ser un palíndromo porque este no es su reverso, o sea, porque su reverso tiene que tener la misma longitud. Entonces, este elemento no está en él. Y de forma general demostramos que este lenguaje no cumple el lema del bombeo y por lo tanto no es regular, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió la idea? ¿Hay una pregunta hasta aquí? ¿Dudas? O sea, es de una forma, de hecho, ustedes van a tener que hacer esto en la tarea.
hay que buscar como este tipo de cositas, ¿no? Cuando, precisamente, ¿qué pasa si yo trato de hacer que se cumplan las condiciones del lema del bombeo? Pero en un lenguaje no es regular, generalmente no voy a poder hacer eso, ¿no? Voy a llegar a algo que, una contradicción que va a decir, bueno, algo que, una cadena que no va a ser parte del lenguaje. Entonces ahí es como intuición, ¿no? O sea, hay que notar que este tiene que ser un elemento, que este tiene que ser otro. O sea, esta parte es importante, ¿no? Que J tiene que ser mayor a 1, porque si J es menor a 1, entonces Y va a ser igual a epsilon y no queremos eso. Eso precisamente es algo que no vamos a estar buscando. Entonces, pues llegamos a estos casos. Sí es un poquito complejo, pero los que tienen tareas son más simples que este. De hecho, es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí quería ponerlos para que se vea más o menos la intuición que tienen que hacer. Nada más como que busquen ahí, o sea, piensen en los prefijos, porque recuerden, el prefijo siempre tiene que ser, o sea, XY tiene que ser menor, la longitud tiene que ser menor o igual a N. Y aquí es cualquier cosa, ¿no? Aquí puede ser, o sea, C es 0, es 1 o es epsilon, ¿no? C es igual a 0, 1 epsilon. Entonces realmente no afecta, ¿no? Porque pues, en particular tiene que cumplirse para todos estos elementos, pero de hecho no se cumple para ninguno, porque si C es 1, pues de igual forma esto no es el reverso, entonces esto no es un palíndromo. Si es epsilon, pues de hecho se anula y pasa lo mismo, no es palíndromo porque este tiene longitud menor a este, entonces no puede ser un palíndromo, ¿no? No importa qué pase con C. O sea, C es nada más ahí porque puede estar en el palíndromo, pero incluso C puede no estar, puede ser epsilon o puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no me afecta, ¿no? Porque finalmente lo que decíamos es que un palíndromo es de la forma W, la constante, W reverso. Pero si yo tengo, precisamente si, o sea, W reverso es de la misma longitud que W, eso se puede demostrar. Y si yo tengo que alguna de estas cadenas es de menor longitud que la otra, entonces no es posible que sea su reverso, entonces por lo tanto no es un palíndromo. ¿Sí? Y bueno, ya para acabar, un caso trivial, que decía, bueno, L, un lenguaje regular puede ser solo epsilon. Ese es un caso trivial. Entonces aquí, ¿cómo demostramos el lema del bombeo? Pues de hecho lo que pedimos en el lema del bombeo es una n mayor a 0, y pues de hecho aquí no existe, porque pues, o sea, podemos elegir cualquier n, pero pues como la única cadena que tiene este lenguaje es igual a 0, pues digamos no se cumplen las condiciones y entonces trivialmente se cumple el lema, ¿no? O sea, porque no tenemos las condiciones son falsas, ¿no? Para este lema. Entonces, es un caso trivial, ¿no? Pero bueno, vemos que pues el lema de va a ser muy importante y con eso podemos demostrar pues cuándo un lenguaje es regular o no. Y bueno, no sé si hay dudas, alguna otra pregunta, dudas si se entendió lo de C.